Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Quienes están en vivo, gracias por conectarse. Quienes lo van a ver grabado, pues también gracias por conectarse en su propio momento. Mi nombre es Samantha Barocio y estoy feliz de estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema de relaciones positivas con adolescentes en relación a justo un taller que estoy a punto de iniciar. La semana que entra comenzamos. Y bueno, quería yo platicarles acerca de precisamente de en qué consiste todo este tema. Entonces, vámonos con esta conferencia introductoria. La primera pregunta que frecuentemente me hacen o que frecuentemente se hacen las personas con las que yo trabajo, ya sean padres de familias, ya sean docentes, ¿sí? Ya sean directores de secundaria, es ¿por qué son tan difíciles los adolescentes? ¿Por qué es tan difícil trabajar con ellos? ¿Por qué es tan difícil entenderlos? ¿Por qué es tan difícil? Pues, y la respuesta está, les voy a decir, en algo a lo que hace referencia uno de los autores que más me gustan en relación a todo el trabajo con adolescentes y que se llama James Marshall. Y él dice que se vuelve todo un reto trabajar con los chavos cuando llegan a la adolescencia, porque es como si hubiera venido una nave extraterrestre, se los hubiera llevado, se hubiera llevado a ese chamaquito de 10, 11 años, que era un amor, que era un, ¿no? Que era obediente, que era buena onda, que tenía estados de ánimo así como que estables, que no me contestaba, ¿sí? Como si se los hubiera llevado una nave extraterrestre y me hubiera regresado un monigote adolescente al que yo ya no reconozco. Entonces, me gusta mucho esta analogía porque definitivamente es como si hay tantos cambios en todos los sentidos, hay tantos cambios en términos tanto físicos como emocionales, obviamente hormonales, a nivel cerebral, o sea, hay tantos cambios que ocurren en el periodo de la adolescencia, que es de veras como si estuviéramos interactuando con alguien completamente diferente, como si no lo hubiera yo conocido de toda la vida, o de tantos años, o del tiempo que hayamos interactuado con ellos. Y, y este es el primer reto que enfrenta una persona que quiere relacionarse positivamente con un adolescente, es cómo le hago, ¿no? O sea, cómo le hago para interactuar, cómo le hago para relacionarme con alguien a quien yo creí conocer y que ahora completamente desconozco. ¿Cómo me relaciono con este chamaco? Y para mí, el primer cambio de perspectiva que nosotros tenemos que hacer cuando interactuamos con adolescentes es precisamente ese, es la capacidad que nosotros tengamos de dejar atrás lo que ya conocíamos y estar dispuestos a conocer a este adolescente que tengo enfrente hoy como si yo lo estuviera viendo por primera vez. Estar abiertos a conocer qué es ser un adolescente en esta época. Porque al final el argumento de muchos adultos es, pues yo también fui adolescente, o sea, yo también fui chavo, yo también ya pasé por eso, no, espérate, pero es que la adolescencia que nosotros pasamos no tiene nada que ver con la adolescencia que ellos están viviendo en estos momentos. Son tiempos completamente diferentes, son experiencias completamente distintas, son contextos completamente distintos, entonces no podemos pretender entender a los adolescentes de hoy porque yo fui adolescente alguna vez. En este caso, no ocurre de esta manera porque el contexto es tan distinto y los cambios son tan particulares que la única manera que nosotros tenemos realmente de tener éxito en ese sentido es acercarnos a la adolescencia con ojos de curiosidad, acercarnos a la adolescencia con ojos de no juicio, porque también es eso, ¿no? Yo siempre lo he dicho desde que me han escuchado hablar de adolescencia, yo siempre he dicho que los adolescentes son uno de los grupos sociales más agredidos y sobre todo más agredidos abiertamente, ¿saben? O sea,
ya deja, o sea, toda la violencia que se pudiera vivir así como oculta, o sea, es abierta, ¿no? Hablamos mal de los adolescentes abiertamente y los criticamos abiertamente y nos quejamos de ellos abiertamente. Entonces, definitivamente para poder relacionarnos positivamente con un adolescente, desde mi perspectiva, tenemos que cambiar la mirada a una mirada de curiosidad, a una mirada de no juicio, para realmente acercarnos y acercarnos desde el respeto y desde la curiosidad genuina de, a ver, me interesa saber quién eres tú, me interesa saber lo que estás viviendo y me interesa enterarme de lo que tú necesitas en este momento para ver qué de eso que tú necesitas tal vez lo pudieras encontrar en mí o en la relación conmigo, ¿sí? El segundo punto importante que definitivamente no podemos dejar de lado es el tema del cerebro del adolescente. O sea, si vamos a hablar de adolescencia, necesariamente tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar del cerebro del adolescente, porque se ha hablado mucho toda la vida de que los primeros 6 años de vida son los más importantes, ¿no? En términos del desarrollo de una persona. Y que lo que hagamos en esos primeros 6 años van a determinar todo lo que ocurra después. Pero no se habla de que durante la adolescencia el cerebro sufre tantos cambios a nivel estructural como aquellos que ocurren en los primeros 6 años de vida, ¿sí? Hay un cambio dramático en la estructura del cerebro, o sea, no es algo superficial, hay cambios a nivel estructura. Y precisamente por eso también hay tantos cambios en términos de estados de ánimo, en términos, ¿no? De hormonas, en términos de, esto sobre todo lo vemos en, bueno, lo vemos en muchos aspectos, pero creo que el aspecto emocional es un tema que vemos muy marcado en los adolescentes, estos cambios de estado de ánimo tan marcados, esta facilidad que tienen para cambiar de un estado a otro, esta facilidad que tienen para pasar de la tranquilidad al enojo o a la desesperación, a todas estas emociones que les llamamos calientes, ¿no? Es impresionante y tiene que ver precisamente con todo lo que está pasando a nivel cerebral. Entonces, si nosotros no nos damos a la tarea de conocer cómo cada uno de los cambios que ocurren a nivel cerebral van a impactar en el chamaco que yo tengo enfrente y van a justificar de cierta manera o van a explicar lo que está ocurriendo con ese adolescente, pues entonces nos vamos a quedar súper cortos, ¿sí? Em, para mi gusto, y es uno de los temas que abordo a profundidad dentro del taller, precisamente ese, ¿no? O sea, que para nosotros determinar o para nosotros marcar una ruta de avance o una ruta de interacción con los adolescentes, tenemos que basarnos en lo que está pasando en su cerebro. Si nosotros no consideramos lo que está pasando en su cerebro para determinar cómo me voy a relacionar, cómo voy a interactuar con él, cómo voy a establecer reglas, cómo voy a comunicarme, cómo voy a abordar las situaciones complicadas, pues entonces, o sea, daría lo mismo que habláramos o no habláramos con él o interactuáramos o no interactuáramos con él. Es muy importante considerar esta parte. Es uno de los elementos más cruciales que van a determinar cómo se relacionan, por qué pareciera que tienen baja autoestima todos los adolescentes, por qué se comparan constantemente con los otros, por qué pareciera que son tan inseguros, por qué tienen este miedo a cómo me están viendo los demás, qué van a decir los demás, ¿sí? ¿Por qué no duermen como antes? ¿Por qué se quedan despiertos hasta tan tarde? Em, ¿Por qué son incapaces, pareciera a veces, de considerar o anticipar las consecuencias de sus acciones o de planear su comportamiento o de tener estos comportamientos que esperaríamos más maduros, ¿sí? Todo eso está determinado por lo que está sucediendo
en el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando se trata de relacionarnos positivamente con un adolescente, ese es el otro elemento que nosotros tenemos que considerar. El siguiente elemento es que está determinado también por lo que está ocurriendo en el cerebro, tenemos que entender que no podemos comunicarnos de la misma manera con ellos, como hemos venido comunicándonos antes. Hasta la forma de comunicación tiene que cambiar. Cuando hablamos de comunicación con adolescentes, hasta la postura física que nosotros asumimos va a determinar de cierta manera el resultado que nosotros tengamos. Dependiendo del tipo de conversación que tengamos, también tenemos que considerar el entorno, en qué entorno decido tener esas conversaciones, sobre todo cuando estamos hablando de conversaciones pues importantes, ¿no? De conversaciones serias, no una conversación trivial, pues, de conversaciones profundas. También, tiene una influencia el contexto, el lugar en el que me comunico con ellos y, por supuesto, la forma en la que nos comunicamos con ellos. No podemos seguirnos comunicando de la misma manera como hemos venido haciéndolo hasta ahora, como cuando ellos eran niños. Tenemos que comunicarnos de manera diferente. Es por eso, respondiendo todavía a la pregunta de por qué es tan difícil o por qué son tan difíciles los adolescentes, porque en realidad lo complicado es que el adolescente involucra que nosotros mismos hagamos modificaciones en nosotros mismos, que nosotros también nos desarrollemos, que nosotros también crezcamos, que nosotros también maduremos con ellos y nos implica romper un montón de paradigmas, nos implica aprender cosas nuevas que a lo mejor no sabíamos antes y por eso se vuelve un reto, porque estamos volviendo a conocer a ese adolescente que yo creo, a esa persona que yo creí conocer, la tengo que reconocer, pero también relacionarme positivamente con este adolescente va a involucrar que yo haga un montón de cambios en mí. Por eso se vuelve tanto un reto. Además, pues como si fuera, por si fuera poco, obviamente los problemas que enfrentamos en la actualidad con los adolescentes son completamente distintos a los problemas que nosotros mismos enfrentamos como adolescentes cuando nos tocó ser adolescentes, ¿sí? Y a los problemas que, que hemos enfrentado, que enfrentamos con estos mismos chavos quienes son papás, bueno, con estos mismos hoy chavos, los problemas que voy a empezar a enfrentar en el momento de su adolescencia van a ser completamente distintos a los que yo estaba enfrentando cuando eran a lo mejor un poco más jóvenes, ¿sí? No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver esta serie de la que se ha hablado tantísimo, Adolescencia, pero esta serie, lo que si hay algo que nos deja claro es que estamos ante, ante una adolescencia que está enfrentando cosas de las que nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Y que la única manera, no los quiero spoilear, pero la única manera en la que vamos a poder enfrentar estos problemas nuevos, ¿sí? De manera exitosa es acercándonos a la adolescencia, ¿sí? Quienes ya vimos la serie, el punto clave, ¿no? O sea, uno de los puntos clave dentro de la serie los destapa otro adolescente que le dice al adulto, hey, date cuenta, ¿no? La bronca está aquí. Checa ¿no? Los emojis, checa la comunicación, checa las redes sociales. Tú te metiste ahí, echa ojo. Ahí está la respuesta que estás buscando. Entonces,
para poder enfrentar la adolescencia de manera exitosa, para poder relacionarnos de manera exitosa con los adolescentes, tenemos que convertirnos en sus aliados. Y al mismo tiempo tenemos que ser esa guía, ¿sí? Porque si hay algo que yo agradezco mucho de esta serie, que abrió toda esta conversación, ¿no? Toda esta reflexión en tantísima gente, es que si hay algo que nos dejó claro, es que no podemos dejar a los adolescentes viviendo solos su adolescencia. En palabras de una colega mía, la adolescencia es una etapa que no se puede vivir a solas. Es una etapa que tenemos que vivir acompañados, porque pónganse a pensar en esto, o sea, como adolescentes, por ejemplo, por darles un ejemplo sencillo, ¿no? Muchas veces los papás, ¿no? Se acercan conmigo y me dicen, pues es que yo lo veo que estuvo llorando no sé cuánto tiempo en la recámara, ¿no? O yo lo veo que llega enojadísimo, azotando puertas y no sé qué. Y cuando le pregunto qué le pasa, por qué lloró, por qué se enojó, o por qué esto y lo otro, no me dice, no me dice. Y no es siempre, no es porque el adolescente no quiera platicarte, es porque a veces ni ellos mismos saben por qué están así, ni ellos mismos saben reconocer a veces qué emoción están experimentando o las razones por las que están experimentando esa emoción. Y otra vez, eso tiene que ver con todo lo que pasa a nivel cerebral. Entonces, los adultos significativos tenemos una tarea muy grande. Tenemos la tarea de convertirnos en aliados de esos adolescentes, pero también en mantenernos como un recurso que les permita tener a alguien que los acompañe en esta etapa, alguien con quien rebotar las ideas, ¿no? Alguien con quien rebotar pues estos retos que ellos mismos están enfrentando, ¿sí? Y definitivamente la forma en la que nosotros abordamos los problemas tiene que cambiar. No podemos seguir abordando los problemas, las dificultades que enfrentamos con los adolescentes de la misma manera que las enfrentábamos cuando eran más pequeños. La forma tiene que cambiar. Recientemente estaba platicando con una mamá que justo me pidió una asesoría con su hijo adolescente y yo le decía, ok, esto está pasando, ¿no? Recibió un reporte de la escuela, esto está pasando, platica con él. Siéntate a platicar con él, o sea, no llegues como has llegado toda la vida. Oye, me dijeron en la escuela, me llegó un reporte. ¿Cómo pues? Siéntate a platicar con él y pregúntale qué está pasando. Cuéntame qué está pasando en esta clase, cuéntame qué está pasando con este maestro, cuéntame cómo te estás sintiendo, cuéntame a qué se debe esto y dime cómo te puedo apoyar. ¿De qué manera yo como adulto te puedo apoyar para, para resolver esta situación? Y esta mamá me hizo caso y hoy platicábamos y me decía, yo nunca había hablado con mi hijo así, nunca. Y no podía yo creer el resultado de esa conversación. O sea, no podía yo creer que se pudiera hablar así con un hijo. Por eso les digo que tenemos que cambiar la forma en la que abordamos los problemas, porque al final todos sabemos que los adolescentes están en una etapa de desarrollo en la que están buscando ser autónomos e independientes. Y parte de nuestra tarea como adultos es ayudarles a que lo logren. Entonces, si verdaderamente queremos apoyarlos para que
se conviertan en estas personas autónomas e independientes, tenemos que cambiar la forma en la que abordamos los problemas con ellos. No podemos seguir siendo nosotros los resolutores de sus problemas. No podemos ser nosotros quien dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, a qué hora se va a hacer. Porque además, y este es un argumento que yo he utilizado toda la vida, ¿no? O sea, pónganse a pensar en esto. Si estamos hablando de un adolescente de 13 años, pues estamos hablando de que en 5 años tiene que decidir qué va a hacer el resto de su vida. Tiene que elegir una carrera, ¿sí? Tiene que elegir qué va a hacer con el resto de su vida. Cuando a veces no saben ni qué hacer este fin de semana. Entonces, si nosotros como adultos no les ayudamos en esta etapa a que desarrollen las habilidades que necesitan para enfrentar todos los retos que vienen adelante, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque tampoco se trata, ¿no? De, pues de que dependan eternamente de nosotros, ¿no? Lo que yo le digo a los papás, pues si quieres que tu hijo le den los 50 años y siga viviendo contigo, pues síguele resolviendo la vida. Pero si queremos de verdad ir fortaleciendo esas alas para que cuando sea momento de volar ellos estén preparados, pues entonces tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. ¿Sí? Y eso implica, o sea, todo esto que les estoy platicando, todo esto implica un cambio de rol. Y ese es uno de los pasos más importantes cuando se trata de trabajar con adolescentes. Bueno, de trabajar o de interactuar, dependiendo de si eres docente o si eres padre de familia. Pero tenemos que cambiar nuestro rol, o sea, no otra vez, no podemos seguir interactuando con ellos de la misma manera. Por ejemplo, para quienes son padres de familia, el autor de Paternidad Libre de Gritos, yo me acuerdo que la primera vez que yo lo escuché decir eso, para mí fue así como, ¿no? Como que me explotó la cabeza. Y él decía, una vez que llegan a la adolescencia, o es más, una vez que entran a la pubertad y empieza a cambiar su cuerpo, no puedes seguir tocándolos de la misma manera. O sea, imagínense, o sea, empezando por ahí, no puedes seguir tocándolos de la misma manera, porque ¿qué crees? Hay tantos cambios a nivel físico que ni ellos mismos se sienten cómodos con su cuerpo. Mucho menos se van a sentir cómodos con otra persona tocando su cuerpo. Entonces, desde ahí ya es un cambio de perspectiva. Entonces, mucho menos podemos seguir desempeñando el mismo rol. Si como papás no vas a poder seguir expresando el afecto de la misma manera, porque no te lo van a permitir, pues del mismo modo como docente o como tía o como abuelo o como le quieras llamar, también tenemos que empezar a interactuar de manera diferente y eso implica cambiar nuestro rol. Lo que yo decía hace rato, vamos a pasar de dirigir, sube, baja, hazle así, ¿no? Ponte esto, no te pongas esto, vamos acá, vamos allá, a acompañar, a guiar. Y ahí es donde está el reto más grande, porque yo como adulto podría, ok, cambio mi rol y ya no voy a estar de mandón, ¿no? A lo mejor voy a asumir un rol más de acompañante o de guía, ¿ok? Pero nada más falta que el adolescente me acepte a mí como guía o me acepte a mí como acompañante. Entonces, tenemos que cambiar o tenemos que trabajar un montón en la conexión con el adolescente.
cómo conecto. Una de las cosas que a mí más me encanta de trabajar con adolescentes es que ellos son especialistas. Es como si tuvieran un radar, ¿sabes? O sea, como un radar en su cerebro para detectar cuando alguien está siendo realmente genuino y cuando todo lo que esa persona está diciendo es nada más para manipular o para obtener información o para lograr un objetivo. Entonces, por eso yo decía hace rato, si nosotros, desde mi perspectiva, si nosotros queremos realmente convertirnos en ese acompañante, en ese guía de ese adolescente, entonces tenemos que aprender a mirar desde otro lugar. Tenemos que aprender a, eh, a mirar sin juzgar, a acercarnos con ellos con una mirada de curiosidad y a genuinamente querer conocerlos y conocer su experiencia. ¿Cómo es para ti hoy en día ser un adolescente? Qué retos estás enfrentando en este momento? ¿Qué necesitas de mí como adulto significativo? Y el adolescente, cuando tú te acercas a ellos desde este lugar genuino, desde este lugar de curiosidad, desde este lugar de empatía, de respeto, no hay manera que no respondan. Pero de la misma manera, o sea, de la misma manera, ellos tienen esta capacidad de cerrarte las puertas si ellos se dan cuenta que tú no estás siendo genuino, que tú estás, como decía mi abuelita, metiendo listón para sacar cordón, ¿sabes? Así, de la misma manera te cierran las puertas y no te vuelven a confiar nada. Y ahí es donde se complica la cosa. Entonces, ¿qué requerimos realmente para poder establecer una relación positiva con los adolescentes? Resumido en 5 puntos, ¿sí? Número 1, estar dispuestos a generar un entendimiento, una comprensión con respecto a qué es ser adolescente en esta época y qué es ser adolescente para este individuo en particular. Y acercarnos a ellos desde esta empatía, desde este no juicio. Número 2, tenemos que trabajar arduamente en nuestras habilidades de comunicación y conocer de qué manera todo lo que está ocurriendo a nivel cerebral para ellos en esta etapa determina cómo me voy a comunicar con él. O sea, algo tan sencillo, por darles un ejemplo súper sencillo. Los expertos en adolescencia nos están diciendo, si tú quieres comunicarte genuinamente con un adolescente, si tú quieres realmente saber lo que está ocurriendo, no te puedes comunicar durante el día. Tienes que comunicarte durante la noche, porque durante el día nuestros adolescentes están sometidos a tanta estimulación del entorno que no te van a pelar. Los papás me dicen, oye, pues es que yo quiero enterarme de su vida, yo quiero estar presente y yo le pregunto, sale de la escuela o llega de la escuela y yo le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué pasó hoy? No sé qué, Nas me contesta con monosílabos, sí, no, bien, mal. Pero si tú a ese mismo adolescente se lo preguntas
a las 11 de la noche la respuesta va a ser completamente diferente. Porque a partir de las 10 de la noche, el cerebro del adolescente comienza a liberar melatonina. Y entonces el cerebro del adolescente empieza a, em, a tranquilizar, digamos, a bajar todo el nivel de actividad en el organismo. El adolescente empieza a sentirse más relajado, empieza a bajar sus barreras, ¿sí? Se vuelve más reflexivo y es en ese momento cuando necesita alguien con quien hablar. No a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde cuando le están entrando 20 WhatsApps, cuando está viendo un reel en Instagram, cuando ya se metió a YouTube a ver un video, ¿sabes? Y cuando además tiene la televisión prendida o está con el videojuego, lo que tú quieras. Entonces, hasta eso, hasta el cerebro, lo que está pasando a nivel de su cerebro influye en eso. ¿En qué momento del día me voy a comunicar con él? Físicamente. Comunicarse con una adolescente es diferente de comunicarse con un adolescente varón. Con las adolescentes tenemos que hacerlo en un espacio cerrado, donde podamos mirarnos a los ojos, donde podamos tener cierta privacidad. Con un adolescente varón tenemos que comunicarnos en un espacio abierto mientras estamos llevando a cabo una actividad. O sea, de verdad hay que considerar un montón de variables cuando se trata de comunicarnos con ellos. Punto número 3, requerimos generar una conexión, una cercanía con estos adolescentes y una forma de expresar el afecto que ellos reciban adecuadamente o que reciban de forma positiva, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del libro de los lenguajes del amor. Entonces se habla de que, ¿no? De que cada persona tenemos una manera diferente de expresar y de recibir el afecto, recibir el amor. Y entonces, por ejemplo, un chavito cuyo lenguaje del amor sea contacto físico, cuando ese chavito es niño, lo puedes besar, abrazar, hacerle piojitos, sobarlo, darle masaje, ¿sabes? O sea, mientras, o sea, son como changos, cuando son pequeños y tienen su lenguaje del amor es contacto físico, son como changos. Y son esos niños que llegan a la escuela y le dan un abrazo a la miss y cuando se van le dan un abrazo a la miss y que lo ves jugando con su amiguito, está abrazando al amiguito, ¿sabes? Y cuando llegan a la adolescencia, ya no se van a dejar abrazar, ni apapachar, ni pellizcar el cachete, ni darle beso, ni hacerle piojito. Pero si tú le das un abrazo de oso, pero si tú te revuelcas en el suelo con ese adolescente a hacer luchitas, ese adolescente va a ser feliz. Entonces, hasta eso tenemos que considerar en la adolescencia, ¿no? ¿De qué manera puedo expresar ahora en esta etapa el afecto? ¿De qué manera voy a generar esa conexión y esa cercanía? Que además, hablando, digamos, este es un tema de otra conferencia, pero hablando de todo esto, la única manera en la que el adolescente va a cooperar con las reglas de un lugar es si tiene una conexión con el adulto que está en ese lugar. Justo hoy en la mañana estaba dando una conferencia para docentes de secundaria y hablábamos del famoso concepto del control de grupo, que para mi gusto eso no existe. Porque o sea, el concepto de control de grupo, básicamente lo que nos está diciendo es, tú adulto tienes que ser capaz de controlar a 25 o 35 o 45 o 15 o 50 adolescentes. Pues si los papás no controlan a uno, ¿tú crees que un adulto, o sea, un docente va a controlar a 45?
El control de grupo no lo lleva a cabo un adulto. El control de grupo ocurre cuando ese adulto tiene una conexión tan positiva con los 35 alumnos que los alumnos eligen cooperar, ¿sí? De las reglas que ese adulto estableció y se autocontrolan. Así es como ocurre el control de grupo. Es un trabajo en equipo entre el adulto y los adolescentes. Y eso mismo ocurre en la casa, en la escuela, en las clases de karate, en las clases de natación. En el contexto que los pongas, en la casa de la abuelita. Si yo como adulto trabajo en generar una conexión positiva, una cercanía emocional con ese adolescente va a participar de las reglas que yo establezca, va a elegir cooperar con aquello que yo le estoy solicitando. Vean la película de, no sé si vieron la película de la de los coristas, que es del año de la canica, pero me encanta. Esta película que ocurre en la época de la Segunda Guerra Mundial, que es una casa hogar de niños problema, una casa hogar donde llevan a todos los niños que los papás ya no saben qué hacer con ellos porque son súper rebeldes, ¿no? O los niños que han quedado huérfanos por la guerra. Y ahí a este lugar llevan a estos niños, ¿no? Y es un lugar donde esas personas que están dirigiendo ese lugar, o sea, ni les interesa conectar con esos preadolescentes y adolescentes, ni les interesa generar una relación positiva. Entonces, parece más cárcel que otra cosa. Y hay muchísima violencia allá adentro. Y de repente llega un profesor, llega un prefecto, un encargado de la disciplina, que viene con toda esta visión diferente de la adolescencia y empieza a generar esta cercanía con los chavos. Y oh, sorpresa, los chavos empiezan a cooperar, los chavos empiezan a comunicarse con él, los chavos empiezan a portarse bien, a trabajar ¿no? En las materias, o sea, empiezan a cambiar, a respetar las reglas. Ah, Chihuahua, ¿cómo ocurrió eso? Un milagro. No, se le llama cercanía emocional. Pero tristemente es precisamente en la adolescencia cuando más nos alejamos de ellos, porque decimos, ay, es que este trae un genio, es que la famosa aborrecencia, es que qué horror, no se aguanta ni el solo, no, es cuando más nos alejamos de ellos y es cuando más cerca deberíamos de estar. Entonces, como decía hace rato, tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar el rol que hemos venido jugando hasta el momento para poder entrar en un rol que nos permita convertirnos en este acompañante, en esta guía positiva que el adolescente realmente acepte, ¿sí? Y afortunada o desafortunadamente, para poder hacer todo esto, tenemos que romper con un montón de paradigmas. Tenemos que romper con un montón de ideas del pasado que nos están impidiendo relacionarnos positivamente con los adolescentes, ¿no? O sea, tenemos que romper con la idea de cómo se ve la autoridad, cómo se ve la jerarquía de autoridad, de cuál es el rol que se supone que yo tengo que cumplir. Tengo que romper con estas ideas de que, pues, de que los adolescentes no saben lo que quieren o que están perdidos o que, no, sí saben lo que quieren. Lo que ocurre es que están pasando por tantos cambios, ¿no? Tantos cambios a nivel físico, emocional, hormonal, cerebral, social, que están constantemente sobreestimulados y constantemente en estado de crisis.
Entonces tenemos que romper con todas estas ideas para poder realmente acercarnos a los adolescentes desde un lugar distinto y lograr que ellos nos acepten. ¿No? Hay otro autor que me encanta, que habla mucho de precisamente de la adolescencia, y él dice, cuando llegan a la adolescencia es como si tú hubieras sido el jefe de un lugar, ¿no? Vamos a pensar en una empresa, ¿no? Tú eras el jefe del lugar y él hubiera sido uno de los empleados. Y cuando llegan a la adolescencia, te dicen, lo suben de puesto y te bajan a ti de puesto, ¿no? O sea, cuando llegan a la adolescencia, el adolescente se convierte en el director de la empresa y a ti te dicen, adiós, ahora el que manda soy yo. Y entonces este autor dice, la única esperanza que tú tienes como adulto, ¿no? Frente a esta situación es meter tu currículum, meter tu currículum para que te permitan seguir en la empresa, pero ahora como asesor. Y rezar que te den el puesto. ¿Sí? Tenemos que cambiar, ¿no? Cambiar la forma de ver las cosas. Por eso es tan difícil la adolescencia, porque no nada más son los cambios que ocurren en ellos, sino todos los que tenemos que hacer nosotros para poder seguir relacionándonos de manera diferente. Y eso involucra romper un montón de paradigmas. Estar dispuestos a movernos del lugar, estar dispuestos a ceder el control, estar dispuestos a relacionarnos y hacer las cosas de manera súper diferente. Yo siempre les he platicado de mi sobrino, porque pues yo no soy mamá, entonces yo todo esto lo he vivido desde mi rol o como hija o como tía, ¿no? Y y yo me acuerdo que o sea, mi sobrino me ha puesto en cada situación y se los digo, todo esto que les platico de romper paradigmas y de movernos de lugar, y se los digo porque yo ya lo hice, ¿no? Porque todavía lo sigo haciendo. Porque este sobrino que yo tengo, que ahorita este año cumple 21 años, no es cierto, ya cumplió 21 años. El año pasado cumplió 21, este año cumple 22. Este sobrino que yo tengo, a los 14 años, se acercó a decirme que sus amigos le habían dado a probar marihuana. Que qué opinaba yo de eso, ¿no? Y dices, ¿es en serio a los 13 años, 14 años? ¿No? Y luego, más adelante, bueno, pasaron muchas cosas, pero hagan de cuenta que por ahí de los 18, oye tía, fíjate que yo te quiero preguntar, yo no sé qué está pasando, pero mi novia no quiere tener relaciones sexuales. Y yo de verdad, tía, que cada vez que nosotros nos involucramos íntimamente, yo de veras hago todo lo que está en mis manos para que ella tenga placer. Entonces, quiero que tú me digas si estoy haciendo algo mal yo. ¿Por qué ella no quiere tener sexo conmigo? Si cuando yo estoy con ella, de veras yo trabajo arduamente porque ella tenga placer y porque ella se sienta bien, pero pareciera como que ella constantemente me dice que no, y yo no entiendo qué está pasando. Y yo digo, Madre Santísima, ¿cuándo iba yo a pensar que iba yo a estar de consejera sexual de mi sobrino adolescente, ¿no? Pero entonces la pregunta no es, ¿y ahora qué hago? Sino la pregunta es, gracias a Dios que estoy en este lugar, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿No? Para que este escuincle tenga la confianza de acercarse conmigo y platicarme todas estas cosas y pedirme mi consejo y pedirme mi guía. Y eso para mí me pone en un lugar de muchísima responsabilidad, de cuánto tengo que seguir trabajando en mí
para poder acompañarlo en todos estos retos que él va enfrentando y todos estos retos con los que él se acerca conmigo y me pide alguna idea. Porque algunas veces el reto la semana pasada fue, oye tía, tú que eres tan buena para escribir, tengo que desarrollar un proyecto, no sé qué, y quiero que me ayudes a que me ayudes a definir qué título le puedo poner porque tengo varias ideas, pero no sé cómo plantearlo. Entonces, a veces las preguntas son meramente académicas, pero a veces las preguntas son meramente personales. Y muchas de ellas chocan a lo mejor con las creencias que yo tengo o con la forma en la que yo hago las cosas. Pero si yo caigo en lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, yo caigo en este juicio o caigo en este infartarme, ¿cómo puede ser posible, no? ¿Cómo? Marihuana a los 13 años, a los 14 años, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo a los 18 años? Pero, ¿y cuántos años tiene tu novia? O sea, ¿por qué están teniendo sexo? ¿Sabes? Pues entonces corto, ¿no? Corto con todo lo que habíamos construido a lo largo de tanto tiempo. Entonces, la mala noticia que les tengo es que si queremos relacionarnos positivamente con los adolescentes, no se trata nada más de aprender estrategias, ¿no? ¿Cómo me comunico mejor con ellos? Ah, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo pongo límites de manera distinta? Ah, ¿cómo cambio de rol? No es nada más aprender estrategias. Y la buena noticia es que al no tratarse nada más de aprender meras estrategias, vas a crecer un montón. Porque sí o sí, para relacionarte positivamente con un adolescente, vas a tener que trabajar en ti, en tus ideas, en tus creencias, en tu inteligencia emocional, en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, antes de pasar a los avisos parroquiales, no sé si hay alguna duda, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, qué es lo que yo les propongo? ¿Qué es lo que yo les ofrezco con este taller que voy a impartir la semana que entra? Bueno, que voy a empezar a impartir la semana que entra. A través de todos los temas, son 6 temas que vamos a tratar a lo largo de 6 semanas. Son 12 horas. El taller dura 12 horas, son 2 horas por semana, una clase por semana de 2 horas y son 6 temas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a permitir hacer este taller? Número 1, entender mejor a ese adolescente que tienes enfrente o entender mejor a los adolescentes en general. Número 2, que aprendas cómo comunicarte con estos adolescentes sin que se cierren ellos o sin que se aíslen, ¿sí? Número 3, cómo establecer nuevas reglas que se adapten al momento en el que ellos se encuentran, ¿sí? Y que ellos se sientan motivados a seguir, porque ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Y que estén dispuestos a cooperar con esas nuevas reglas. Cómo establecer límites correctamente de manera diferente, porque no podemos establecer límites como lo habíamos hecho cuando eran más pequeños, ¿sí? Cómo nosotros asumir, ¿no? O sea, qué rol tenemos que asumir para que ellos puedan, a partir de la interacción conmigo, aprender estas habilidades que les permitan desarrollar responsabilidad, independencia, autonomía, desarrollarse adecuadamente en la etapa en la que ellos se encuentran. En este taller tú vas a poder corregir el rumbo de la relación con tus adolescentes. O sea, si tú en este momento sientes que, ¿no? O sea, que la relación está súper dañada, que, ¿no? Que a lo mejor has metido un montón la pata. Bueno, a través de lo que vas a aprender en ese taller vas a poder corregir ese rumbo, ¿sí? También
vas a aprender a poner límites alrededor de los dispositivos electrónicos, de las redes sociales, y además vamos a hablar un montón y a profundidad acerca del noviazgo adolescente y todos los retos que eso implica para nosotros como adultos y, y todos los retos que implica en términos de acompañarlos en esos procesos, ¿no? De acompañarlos en toda esta exploración nueva en la que se encuentran, ¿no? En este conocerse, en este entrar en contacto con estos diferentes retos a nivel sexualidad, ¿no? ¿Cómo los acompañamos en todo ese proceso? Entonces, como les decía yo, comenzaríamos el próximo lunes. Las clases serán precisamente los lunes en este mismo horario de 8 a 10 de la noche. Las sesiones van a ser vía Zoom, así como lo estamos haciendo en este momento, y todas las sesiones se graban. De manera que si tú no te puedes conectar a una sesión, la grabación va a estar disponible para que tú la puedas ver en otro momento y no te pierdas del tema que nosotros pasamos, ¿sale? La inversión individual es de 1,000 pesos al mes, que incluye 4 clases, ¿sí? 4 clases de 2 horas más asesoría personalizada sin costo adicional a lo largo de las 6 semanas que dura el taller, ¿sale? Entonces vas a tener la oportunidad de, de que platiquemos de manera individual y abordemos los retos que tú específicamente estás enfrentando con tus adolescentes para que puedas poner en práctica todo lo que vamos a hablar a lo largo de las 6 sesiones. ¿Sale? Y tan tan. Pues nada más agradecerles muchísimo que se hayan dado el tiempo para estar aquí conmigo, para ver esta grabación, quienes lo van a ver en grabación. Y cualquier duda que pudieran tener, pues aquí les dejo mi información y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran tener. ¿Sale? Muchísimas, muchísimas gracias.